Hola, bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica Familiar, un espacio para reunir la familia junto a la Biblia una vez a la semana. Les pido que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 37. Hoy veremos que la visión de poder de nuestra cultura difiere drásticamente del ejemplo de Jesús, un rey que viene a sacrificarse y a servir. Hoy veremos que la visión de Jesús sobre el poder es totalmente opuesta a la visión del mundo. Esta sesión se enfoca en la entrada de Jesús a Jerusalén, en su camino intencional hacia la cruz. La multitud tenía expectativas, los fariseos planeaban confrontaciones y los discípulos esperaban una coronación como rey. Desafiar las expectativas puede ser emocionante o realmente intimidante. ¿Alguna vez participaste de alguna situación en la que sucedió algo muy distinto a lo que todos esperaban? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu reacción frente a eso? Hoy vamos a enfrentarnos a esa situación. Les pido que lean el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 1 al 33, y presten atención cómo responder a las siguientes preguntas que van a quedar en la próxima placa. ¿Qué esperaban las personas cuando recibieron a Jesús en Jerusalén? Y número 2, ¿cómo confrontó Jesús a los líderes religiosos cuando llegó a Jerusalén? Veamos ahora el video donde recorreremos Marcos capítulo 11 hasta Marcos capítulo 13, 37. Presten atención a lo que los seguidores de Jesús enfrentaron después de su crucifixión. Días antes de su muerte, Jesús les enseñó que tenían que esperar rechazo, adversidad y persecución por causa de ser sus discípulos. Quizás esto no está en nuestras expectativas al seguir a Jesús, o no se escucha habitualmente un mensaje con este contenido de oposición y de sufrimiento. Sin embargo, ese es el panorama. Esa es una palabra clave para un verdadero discípulo de Jesús. Ahora estoy en el Monte de los Olivos. Aquí es donde Jesús habría estado antes de la entrada triunfal. Vino desde aquella colina que es Betania, y allí es donde vivía Lázaro. Imaginen. Jesús lo había levantado de los muertos, y toda la ciudad sabía sobre él. Así que de camino a Jerusalén, se detiene allí y puedo imaginar estas multitudes. Intento imaginar cómo hubiera sido estar en la multitud de personas que dicen: este es el hombre que caminó sobre el agua, este es el que sanó a todos, y este es el hombre que Lázaro estuvo en una tumba por días y él lo levantó de la muerte. Ahora el rey vendrá a Jerusalén. Vamos a encargarnos de esto. Tenemos esta escena en el capítulo 11, verso 7, donde dice: ellos llevaron a Jesús
el burrito sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas». ¿Lo entienden? Hay multitudes de personas yendo a la ciudad, arrojan sus mantos en el suelo y gritan, dice que están gritando: «¡Hosana! ¡Aquí está! ¡El reino está volviendo! ¡Vamos a conquistar este lugar!». Todos pensaron que Jesús venía a conquistar todo, porque eso es todo lo que habían visto. Pero una vez que Él entra en la ciudad, todo cambia. Y Jesús hace lo más asombroso de la historia. Cuando los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de sus enseñanzas. Hay un miedo total, una envidia total. Se está llevando a todos nuestros seguidores. Ya nadie nos sigue. Todos están maravillados por su enseñanza. Necesitamos matarlo. Entonces Jesús comienza a decir estas parábolas sobre los fariseos y dice que ellos lo sabían. Dice, al darse cuenta de que Jesús había contado esta parábola por causa de ellos, quisieron aprenderlo. Más adelante, él confronta a los saduceos y dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Así que él ataca continuamente. Luego dice esto sobre los escribas. Les dice a las personas, cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además, se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones. Pero peor será su condenación. Él les dice que al final serán castigados. Serán condenados al final. Les dice a las personas, no sigan a estas personas. Lo que hacen está mal. En realidad quieren toda la aprobación, todos los elogios en las plazas. Continúa hablando y les describe eventos del tiempo final. Él dice, de hecho, ser parte del reino de Dios es en verdad como ser lo contrario a estos fariseos y saduceos y a estos escribas, quienes aman todo el amor. Pero él les explica, escuchen atentamente esto, porque esto es lo que Jesús dice antes de ir a la cruz. Él dice, pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero antes tendrá que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin, se salvará. No sé cómo alguien puede leer las palabras de Jesús una y otra vez y creer que el deseo de Dios para nosotros aquí en la tierra es ser sanos, ricos y prósperos. Su evangelio era de sufrimiento. Él lo dejó muy claro y les dice a sus discípulos, no les prometo una vida fácil, les prometo lo contrario, los van a golpear, los van a odiar. No es que solo dijo esto y enseñó esto, sino que después lo vive porque luego de esto lo ven cuando lo torturan, lo ven clavado en la cruz.
Él ejemplifica todas sus palabras y dice, pero tienen que resistir hasta el final. Y el que resista hasta el fin se salvará. ¿Entienden? Esto es a lo que nos ha llamado. Los discípulos vieron el trato de su Salvador y recuerdan sus palabras. Si van a seguirme, van a enfrentar la misma persecución que yo. Los miembros de su familia los traicionarán. Los van a odiar. ¿Entienden que cuando deciden seguir a Jesús, estaban diciendo, enfrentaré cualquier cosa por su nombre? Y llegaré al final y seré salvo, porque no se trata de esta vida. Jesús entró en este tiempo sabiendo que sería la última semana de su vida. Pero esto ha venido. Antes había dicho a sus discípulos, si intentan salvar su vida, la perderán. Jesús vino a dar su vida. Y él sabía lo que venía después. ¿Entienden que no tiene sentido salvar nuestras vidas? Jesús no nos llamó a eso. Él nos llamó a una vida de dificultad, pero resistimos porque creemos en lo que Él prometió. Lo que Él promete viene luego de esto. ¿Han tomado de verdad esa decisión de seguirlo a través de cualquier cosa? ¿O son algunos de esos que solo creen, voy a orar y pedirle que venga a mi corazón? No, es mucho más costoso que eso. Él dice, denme su vida, síganme hasta el final, y valdrá la pena. Vamos a profundizar ahora los versículos del 1 al 11 del capítulo 11. Por fin era la hora de que Jesús entrase a Jerusalén. Se montó en un burrito y recibió gritos de alabanza de la multitud que esperaba a un rey conquistador que los liberara del dominio romano. ¿Por qué un burro? ¿Y por qué uno que nadie hubiera montado? Al elegir montar a un animal separado del trabajo común, sin que nadie lo hubiese usado antes para otra cosa, Jesús está agregando un detalle importante. De esta manera debían ser los animales destinados al sacrificio. Y Jesús añade este aspecto profundo y sagrado a su entrada a la ciudad. Se trataba de la preparación de un sacrificio. Aunque vemos al burrito como un animal humilde, en Medio Oriente se lo consideraba una criatura noble. El burro indicaba que el rey venía en son de paz, que no venía montado en un caballo, que se utilizaba como un animal de guerra. Así Jesús se declaró a sí mismo el sacrificio y el Mesías de paz al entrar a Jerusalén montado en un burrito que nunca antes había sido montado. El Salvador que venía en paz, no a vencer a los romanos. Él inicia un tiempo nuevo. Él cumple las profecías, como por ejemplo Zacarías 9:9. Vístete de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, montado sobre un pollino, sobre un hijo de asna. Tan claro estaba todo esto profetizado. Incluso hoy, siendo honestos, muchos de nosotros deseamos que Jesús regrese y corrija todo lo malo que hay en nuestro sistema social, todo lo que nos oprime, todo lo que significa un tema político o de gobierno que tiene que ver con el mal.
que Jesús condene lo que nos está causando daño y que repare las injusticias del mundo. Tomen un tiempo para responder las siguientes preguntas. Número 1, ¿creen que había algo malo con que las personas esperaran a un rey que llegara para liberarlos? Número 2, ¿cómo creen que habrían reaccionado ustedes al haber estado allí? Y número 3, ¿por qué crees que hoy Jesús espera para regresar? La tensión aumentó cuando Jesús entró a la ciudad y se dirigió al templo. Como estaba anocheciendo, regresó a Betania y volvió a la mañana siguiente. Si leemos Marcos 11, del versículo 12 al 26, nos encontramos con algo que parece difícil de entender, pero la higuera era una representación, una metáfora de Israel y también para nosotros. Se veía viva, pero no tenía el fruto que Jesús esperaba y deseaba. Marcos nos invita a cuestionarnos a nosotros mismos. Número 1, ¿seguimos a Jesús de verdad o solo somos cristianos en los buenos momentos? Número 2, ¿qué evidencia de fruto saludable hay en nuestras vidas? Número 3, en el verso 25, Jesús mencionó el perdón y la importancia de perdonar a otros. ¿Cómo se alinean al perdonar a otros el dar fruto saludable en nuestras vidas? ¿Cómo vivimos esto como seguidores de Jesús? Los dejo con la placa y las preguntas y el tiempo para conversar en familia. Leamos ahora Marcos capítulo 11, 27 hasta el capítulo 12, verso 17. En los primeros versículos, los versos 27 al 33, Jesús deja sin argumentos a los sacerdotes y escribas en el templo. Y luego, en el capítulo 12, presenta una parábola que retrata el momento que vivían. El hombre en la parábola es Dios, la viña es Israel y los labradores son los líderes de Israel. El significado de esta parábola era claro para los líderes religiosos. Jesús expuso el rechazo y el plan que tenían para matarle, pero el apoyo de la multitud protegió a Jesús. En el marco de esta confrontación, les invito a leer y responder, conversando en familia, las siguientes preguntas. En los versos 13 al 17 del capítulo 12. De nuevo, ¿qué grupo poderoso desafió a Jesús? ¿Y cómo lo manejó él? En el capítulo 12, de los versos 18 al 27, ¿quiénes se acercaron a Jesús? ¿Qué dijo él para invalidar el argumento de ellos? En los versos 28 al 34 del capítulo 12, ¿quién tomó cartas en el asunto esta vez? ¿Cuál fue el resultado de esa intervención? En los versículos 38 al 40 del capítulo 12, ¿contra quién advierte Jesús? ¿Qué aspecto condena de este grupo? ¿Alguna vez te han echado en cara tus creencias? ¿Cómo reaccionaron ustedes? Contestamos las preguntas y aprovechamos este tiempo para intercambiar en familia.
¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué intenta decir Marcos para los que iniciaron este recorrido del discipulado? Lo cierto es que nos vamos a enfrentar a personas, algunas poderosas, que no quieren tener nada que ver con Jesús. Quizás ya les pasó, y si no, sin duda les pasará. Un jefe, un familiar, una autoridad. La verdad que nos quiere dejar Marcos es simple. Los poderosos que nos persiguen o perseguirán no tienen poder real sobre nosotros. Leamos ahora los versos 41 al 44 y vemos un ejemplo práctico de la enseñanza de Jesús en los versículos anteriores. Jesús observó a una viuda pobre que echaba su ofrenda en las arcas del templo y alabó sus 2 monedas de muy poco valor por encima de la abundancia que los fariseos echaban ostentosamente para ser vistos. ¿Cuánto podrían valer las 2 moneditas? Eran el salario de un labrador por unos 10 minutos de trabajo. La viuda pobre, y ese término en griego especifica que era una mendiga, no estaba en una condición de pobreza, sino que era alguien que dependía de la solidaridad de otros para comer ese día. Esta mujer dio las 2 monedas, y el hecho de que su ofrenda fuera 2 monedas pequeñas es muy significativo, porque ella podría haberse quedado con una, pero a pesar de su extrema pobreza, dio todo lo que tenía. Respondamos a esto. ¿Cómo refleja la respuesta de Jesús a la pequeña ofrenda de la viuda su punto de vista sobre el poder? En el capítulo 13, en los versos 1 al 13, vemos una conversación entre Jesús y sus apóstoles sobre eventos futuros con relación a la destrucción del templo. Luego, los 2 pares de hermanos, Jacobo y Juan, Pedro y Andrés, le preguntaron a Jesús en privado cuándo sucederían esos eventos violentos. Y verán que Jesús en realidad no respondió a las preguntas de sus discípulos, más bien se enfocó en cómo podían permanecer fieles a Él en las pruebas y el sufrimiento que vendría por delante. Preguntémonos nosotros, ¿cuáles son las responsabilidades de un discípulo frente a la persecución? Número 2, ¿qué enseñanza dejó Jesús para esos momentos críticos en los que tendrían que comparecer aún ante las autoridades? Y en tercer lugar, mencionen ustedes una ocasión en la que necesitaron las palabras correctas para defender su fe. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó allí? Servimos a un rey servidor. Jesús no vino para dominarnos con su poder, sino para servirnos con cada aspecto de su vida. Él nos pide que lo sigamos y que hagamos lo mismo, siempre listos para recibirle cuando regrese. Familia, hasta la próxima sesión de nuestra Escuela Bíblica Familiar.